Desde pequeños, muchos de nosotros crecimos con la cultura de los superhéroes, ya sea en series, películas, cómics o videojuegos, desde Spider-Man, Superman, Batman e incluso Fantastic Four. Bueno, eso antes de que la Fox arruinara todo y la franquicia se cancelara por un tiempo, pero bueno, de eso hablaremos en otra ocasión. Con el tiempo, llegaron grandes franquicias a la pantalla grande, ya sean de Marvel o DC, que no dejaron indiferentes a sus espectadores. Entre ellas está el Marvel Cinematic Universe, un conjunto de películas que se entrelazan unas con otras, reuniendo a los más grandes personajes de Marvel. Pero antes de ser la monstruosa franquicia que se volvió un referente en la industria y un ícono en la cultura popular, para bien o para mal, en sus inicios el futuro de la misma no estaba asegurado. Podríamos decir que Iron Man fue el episodio piloto de una serie que no se sabía con exactitud engancharía a su público objetivo. Los años pasaron entre películas pasables y mediocres, hasta que la popularidad de estos personajes se disparó gracias a The Avengers, la exitosa culminación de la primera fase que, por sorpresa de todos, se implantó en el inconsciente de los espectadores en ese momento hasta años por venir. Ya con una franquicia bien establecida y con una fanbase más que asegurada, fue así que se planteó una nueva fase de películas lideradas, desgraciadamente, por la infame Iron Man 3. Ya establecida la fase 2 de este universo cinematográfico, un anuncio captó la mirada de todos con cierta expectación. Un grupo de desconocidos, por lo menos a los ojos del público general, hizo su aparición: Guardians of the Galaxy. Para sorpresa de pocos, nadie sabía qué esperar del proyecto. Una franquicia poco conocida, incluso entre los lectores de Marvel más atentos, fue candidata para ser producida y nadie entendía la razón. Razón que al momento de estrenarse la cinta terminó sobrando. Los nuevos integrantes del MCU eran tan carismáticos como raros y eso encantó a una gran parte de la fanbase. Sin embargo, aún había público que no conectaba a nivel empático con los personajes, ya sea por su actitud despreocupada infantil o la atmósfera tan colorida que James Gunn retrató en su obra, situación que volvería a darse en la secuela de la misma. Hace tiempo que soy seguidor del cine en general. La ciencia ficción, fantasía, acción, terror y muchos más géneros existentes forman parte de mi día a día. Entre ellos, mi variante favorita es el cine de superhéroes, ya sea DC o Marvel. La verdad, a mí me encantan los dos, por eso no entiendo la continua disputa entre los dos fandoms. Pero bueno, nadie está a gusto con nada. Por una parte tenemos las increíbles películas de animación de DC y sus producciones live action. Por la parte de Marvel, un puñado de películas animadas, que varían mucho en calidad. Las producciones de Sony, que en su mayoría la componen Spider-Man, Fox con los mutantes y, por si no fuera obvio, el Marvel Cinematic Universe, que empezó de las manos de Paramount y continúa su camino con Disney. Entre tantas producciones, Guardians of the Galaxy se posiciona entre mis favoritas del subgénero, con personajes interesantes y arcos de desarrollo muy completos, locaciones coloridas, diálogos muy memorables y, por si fuera poco, un soundtrack con una selección de canciones más que impecable, siendo este último una de las razones que más rápido me viene a la mente cada vez que es mencionado este grupo de inadaptados. Siendo de mis filmes favoritos entre mi top 10 del Marvel Cinematic Universe, no me quería quedar atrás sin dar mi opinión personal del por qué los dos filmes existentes hasta la fecha son de lo mejor que el cine de superhéroes ha dado en su extenso tiempo de vida. Y dado el contexto necesario, les presento Guardians of the Galaxy, una obra maestra mal valorada. Inicio este videoanálisis con los personajes. En primer lugar, tenemos a Peter Quill, alias Star-Lord, nuestro personaje principal en la historia, que desde pequeño, después de presenciar la muerte de su madre, es abducido por The Ravagers, un grupo de cazarrecompensas galácticos que criaron a Quill volviéndolo uno de los suyos. Yondu Udonta, mentor y a la vez captor de Quill, el cual tendrá un papel importante en el desarrollo del mismo. Gamora, segunda al mando del titán loco Thanos e hija adoptiva tras la invasión a su planeta natal. Drax the Destroyer, un asesino que va por la galaxia en busca de Ronan the Accuser para vengar la muerte de su esposa e hija. Nebula, hermana de Gamora bajo la tutoría de Thanos, un androide resultado de los castigos constantes que el titán loco imponía sobre ella. Y por último, pero no menos importante, Rocket Raccoon, un mapache alterado con biotecnología alienígena que tiene una gran capacidad cerebral, misma que le da la posibilidad de hablar y manipular de manera impresionante la tecnología, acompañado siempre de Groot, un gigantesco organismo vegetal lleno de mucha carisma
con la particularidad de solo poder comunicarse diciendo la frase I am Groot. Ahora profundicemos más en los personajes, empezando por Peter Quill, un forajido galáctico proveniente de la Tierra, con un sentido del humor muy infantil y un montón de referencias a la cultura popular. Personaje que, como mencioné antes, vio a su madre morir frente a él siendo incapaz de dar la mano en sus últimos momentos de vida, hecho que lo llevó a huir para finalmente ser abducido por The Ravagers. Desde que el film da inicio, se nos plantea que Quill es de naturaleza protectora y defiende a aquellos que se intentan imponer sobre los más débiles, rasgo que se nos deja ver más claro en la siguiente escena. Mataron a un sapo que no les hizo nada. Lo aplastaron con una roca. Acto que termina siendo contraste con lo que vemos en los créditos iniciales. Un Star-Lord que no tiene respeto por la vida y va con mucho desinterés de lo que pasa a su alrededor, en busca de su objetivo o intereses personales. Un personaje astuto y egocéntrico. Muchos critican ese contraste de una escena a otra, pero es más que entendible. Han pasado 26 años de una escena a otra. Obviamente el personaje tuvo un desarrollo fuera de cámara, pero es muy fácil deducir que lo hubo, ya que una persona naturalmente no se queda de la misma forma por varios años, asunto que queda explicado sin tener que ser expuesto de manera directa. Y sin embargo, la forma de ser de Peter se nos justifica con la aparición de Yondu Donta, capitán de la flota de Ravagers que capturó a nuestro protagonista para llevarlo a su padre, resultado de un encargo que él mismo solicitó a The Ravagers, punto que es mejor desarrollado en la secuela y toca mejor la personalidad de Yondu, mi personaje favorito, debo decir. Y sin embargo, a lo largo de la obra vemos cómo es que esa áspera capa de hostilidad en la que se escondía Peter Quill va cediendo, y nos deja ver a un individuo que tuvo que crecer demasiado rápido y no tuvo tiempo de asimilar su situación incluso hasta años más tarde. Un personaje que no deja de ser infantil, pero siente empatía por los demás y pondría en riesgo su vida para un bien común, aún arrastrando la culpa de no ser lo suficientemente valiente para sostener la mano de su moribunda madre, siempre acompañado de la herencia que la misma le dejó, sus gustos musicales, pero de eso hablaremos más adelante. Gamora, siendo la guerrera de cara seria de nuestro equipo, y con justa razón, ella presenció el genocidio que Thanos lleva a cabo en su planeta natal, para ser finalmente secuestrada y creada bajo circunstancias de vida o muerte, que lo obligaron a mejorar como guerrera con tal de sobrevivir al constante abuso del titán loco al igual que su hermana Nebula, personaje que no es profundizado hasta la secuela al igual que Yondu. Siendo ella la mano derecha de Thanos, es vapuleada por la galaxia entera cuando en realidad ella solo busca sobrevivir, así que emprende su camino para liberarse del yugo de Thanos, en el cual termina topándose con Peter y el resto del grupo, situación que le hará ver que tiene un propósito mejor en la vida y que hay personas por las que vale la pena ser más abierto y mejor de lo que éramos antes. Drax the Destroyer, los músculos y de manera muy peculiar el corazón del equipo, un asesino lleno de rabia que busca ver realizada su venganza para dar descanso a la memoria de esposa e hija difuntas. Un personaje que se nos muestra muy agresivo e impulsivo desde el inicio, pero a medida que la trama avanza nos damos cuenta que en realidad es un personaje que no entiende del todo su entorno, que no teme decir lo que piensa por la naturaleza tan literal de su especie, pero está dispuesto a defender a los que más aprecia, formando vínculos fuertes, dando como resultado un personaje algo bobo en ciertas ocasiones, pero leal a sus más cercanos. Ahora llega el turno de Rocket Raccoon, que acompañado de Groot lleva el peso cómico de la cinta, pero sin dejar fuera una personalidad muy humana y bien elaborada. Nuestro mapache parlante, resultado de la experimentación, es un ser con complejo de superioridad que no deja de ser hiriente y sarcástico con su entorno, pero en el fondo simplemente siente incomprendido y despreciado ante los demás, lo cual lo hace sentir como una abominación, resultado de su apariencia por la cual es subestimado y víctima de burlas. Aspecto que mayormente es profundizado en la trama de la siguiente película, pero se nos deja ver en escenas como esta. ¡No tiene respeto! ¡Es igual de cierto! ¡Oye, suelta eso! ¡Sigue llamándome Alimanya, fortachón! Solo quieres reírte de mí como todos aquí. Rocket, es el alcohol. ¡Me cree un animal estúpido, Quill! ¡Lo sé! Yo no les dije que me crearan. Yo no pedí que me hicieran pedazos y me unieran una y otra vez hasta convertirme en un pequeño monstruo. Rocket, nadie te cree un monstruo. Él me llamó Alimanya. Ella me llamó Roedor. Estas grandes personalidades nos acompañan a lo largo de una historia que, en resumidas cuentas, no es nada del otro mundo. Tipo malo busca artefacto para llevar a cabo sus planes. Ahora un grupo de valientes personajes debe detener al antagonista antes de que cumpla con su cometido. A estas alturas, podría decir con seguridad que la historia de esta cinta es sin duda el punto más flojo de la misma, pero desde mi punto de vista, la historia es solo el escenario para que los personajes se desarrollen de una mejor manera. Es claro que no pretende ser más allá de un escenario simple, que pretende relatar el desarrollo de un grupo de inadaptados en busca de una razón de ser. Y eso es lo que entendió a la perfección el director de esta cinta, James Gunn. Presentar a personas realistas con defectos y virtudes antes que un grupo heroico de personajes, elección que juega a favor de la producción, dando al espectador un espejo en el cual poder reflejarse. Hazaña que no es nada revolucionaria en la industria,
pero nos damos cuenta que es llevada de la mejor manera cuando nos podemos entender mejor con un mapache sarcástico que habla que con un dios nórdico que tira rayos de su martillo. Una historia simple que en conjunto con nuestros personajes hace una combinación distante de la perfección, pero sí una con la que podemos relacionarnos de manera muy profunda. Y eso me lleva al siguiente factor más que hace de cereza de pastel en esta gran obra. Y por fin llegamos a mi parte favorita de la película, la cereza del pastel, el soundtrack, que, de manera sutil, es también un personaje, o mejor dicho, la representación de un personaje en el transcurso de la trama, siendo este el recuerdo recurrente de la madre de Peter Quill, representado en una peculiar cinta de cassette llena de música, el Awesome Mix Volume 1. Artistas como Jackson 5, David Bowie, The Runaways, Marvin Gaye, entre otros muchos, acompañan a nuestros personajes durante la cinta casi siempre de forma diegética, lo que significa que es música que los personajes están escuchando dentro de su mismo entorno, para casi siempre dar paso a una escena de presentación o secuencia de transición. Sirviendo como medio, más que una referencia popular para que el público se sienta familiarizado, la banda sonora, acompañada por los coloridos visuales de la obra, hace que las escenas sean memorables y se sientan naturales con el demás conjunto. Ya sean por razones cómicas, dramáticas o meramente expositivas, la banda sonora acompañará puntualmente los momentos y sentimientos que el director quiere resaltar. Podría decir que en conjunto con Shrek 2, Guardians of the Galaxy y Guardians of the Galaxy Volume 2 son las que hacen un uso magistral de la música pop, volviendo a la parte esencial de la obra, y de la misma forma creando momentos que quedaron bien grabados en la memoria del público, llegando a volverse figuras icónicas en la cultura popular. Porque seamos honestos, la imagen de Baby Groot bailando en su maceta nos viene a la mente cada que escuchamos I Want You Back de Jackson 5. Incluso la escena más criticada de la cinta, que para mí suena muy bien planteada y justificada, que usa la canción Ooh Child, donde Peter Quill distrae a Ronan con un baile gracioso mientras Rocket repara el arma para recuperar la gema del poder. Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Now bring it down hard. En conclusión, tenemos como resultado un experimento de lo más curioso para el momento en el que el cine de los superhéroes estaba en su camino por saturarse, trayendo un montón de desconocidos que terminaron siendo de lo más familiares, no solo para la fanbase que el MCU había estado forjando, también para un público más general. Personajes que para bien o para mal, en el caso de algunos, logró cautivar a millones alrededor del mundo, gracias a su carisma, sentido del humor y un acercamiento más humano que tendrá su continuación años más tarde con Guardians of the Galaxy Volume 2. Pero es una historia que analizaremos más adelante en este canal. Agradezco que te tomaras el tiempo de ver este video ensayo. Espero tu opinión en la caja de comentarios. Dale a like y activa la campanita de notificaciones. Soy Afrobot y nos estaremos viendo en un futuro no muy lejano.